Buenas, profesora, espero que se encuentre bien. El tema el cual se nos fue asignado a nuestro grupo fue aféresis terapéutica. Como introducción, le indicamos que realizamos una investigación con respecto al concepto de aféresis terapéutica y qué utilidad esta tiene para con el paciente. Entre los aspectos a los cuales les dimos seguimiento fueron sus fundamentos, las indicaciones y contraindicaciones clínicas, el procedimiento y equipamiento necesario, las complicaciones y manejo de emergencia, resultados y eficiencia del tratamiento y casos clínicos y experiencias prácticas. Esperamos que con esta investigación realizada podamos utilizar lo que hemos aprendido para con nuestra vida cotidiana práctica en el ámbito profesional. Fundamento. La fesis terapéutica es la extracción selectiva de hemocomponentes específicos como tratamiento a una enfermedad, ya que su finalidad principal es la extracción y eliminación del plasma de aquellos componentes considerados responsables de la patología. Para asegurar que el tratamiento sea efectivo y seguro, se deben de seguir las siguientes indicaciones. Primeramente, haber revisado el historial clínico del paciente y que éste haya calificado como donador de sangre. Segundo, un buen acceso vascular, ya que la vena debe presentar un buen calibre y rigidez suficiente para que se dé el intercambio de fluidos requeridos entre la máquina y el paciente, o viceversa. También es de suma importancia evaluar los líquidos de reemplazo para decidir un procedimiento de aféresis terapéutica. Es muy importante calcular el volumen sanguíneo total, el volumen plasmático y eritrocitario. Aunque las contraindicaciones absolutas para la realización de la aféresis terapéutica son escasas, podemos mencionar o establecer algunas, como la inestabilidad hemodinámica, falta de un acceso venoso adecuado o la no calificación del paciente para ser donador de sangre. Procedimiento y equipo necesario. La aféresis terapéutica es un procedimiento de circulación extracorpórea que filtra la sangre, tiene por objetivo la extracción y la eliminación de los componentes considerados responsables de una patología, sin modificar el resto de las sustancias sanguíneas. Se utiliza como alternativa terapéutica en determinadas enfermedades en las que el tratamiento convencional fracasa. Equipo necesario: flujo continuo, en donde la sangre del donante o paciente ingresa a la máquina, se centrifuga y separa el componente deseado y se retorna el remanente en un flujo constante de manera simultánea, para la cual se necesita dos vías, una extracción y una de retorno. La entrada y salida de sangre al donante paciente ocurre sin interrupción. Aquí vamos a utilizar el equipo Kobe Spectra. Flujo es continuo o intermitente, en donde la sangre del donante o paciente ingresa a la máquina, se centrifuga, separa y luego retornando el remanente. Eso se realiza a través de ciclos, o sea, la entrada y salida de sangre del donante o paciente. Ocurre en distintos tiempos. En flujo discontinuo vamos a utilizar el equipo de MCS más Plus. Complicaciones. La mayoría de las complicaciones pueden tratarse con una atención rigurosa al paciente y la manipulación del procedimiento, pero han habido algunas reacciones graves e incluso algunas muertes. Estas son algunas de las complicaciones: hematomas, trombosis, infecciones, esclerosis, náuseas, sepsis del catéter, reacciones alérgicas al plasma y casos de trombosis venosa secundaria.
Manejo de emergencias. La aféresis terapéutica puede considerarse como un tratamiento de urgencia y aplicarse dentro de las 24 horas de las siguientes enfermedades o situaciones: sobredosis de fármacos no extraíbles por diálisis, síndrome antifosfolipídico catastrófico, trombocitosis sintomática en síndrome mieloproliferativos, hiperviscosidad en gamapatía monocional, malaria en casos muy graves con parasitemia mayor a 10%, drepanocitosis cuando hay comprometido algún órgano por vasooclusión e infarto o compromiso vital por síndrome torácico agudo, síndrome de Goodpasteur con hemorragia pulmonar. Podemos mencionar de una trombocitopenia que suele estar presente de una forma más o menos notable después de una sesión de plasmaféresis. Normalmente la causa de esta trombocitopenia suele ser multifactorial. Puede resultar la pérdida de plaquetas en el plasma eliminado como resultado de una trombosis dentro del filtro del plasma, como resultado de una hemodilución debido a la infusión de líquido de reemplazo. La disminución de plaquetas depende del procedimiento aférético. Esta complicación es más pronunciada con la plasmaseparación por centrifugación, que llega a disminuir las plaquetas cerca del 50% frente al 15% de la plasmaseparación con membranas, a como todo que puede haber resultado satisfactorio y no pase nada. También podemos obtener altas concentraciones de hemoglobina S por la aféresis de eritrocitos, menos del 30% sin el riesgo de aumento de la viscosidad que se produce por el incremento del hematocrito en caso de transfusión simple. Y por último podemos obtener la citosféresis terapéutica, que es la extracción de componentes celulares de la sangre y devuelve el plasma, y nos va a dar como resultado la reducción de la trombocitosis o la leucocitosis grave, que podría ser también llamarse una citorreducción en la leucemia aguda o en la fase acelerada, o de crisis blástica de la leucemia amiloide crónica, cuando hay riesgo de hemorragia, trombosis, complicaciones pulmonares o cerebrales. El uso de eritroféresis o en el recambio de células rojas está indicado, por ejemplo, en la babesiosis. La babesiosis humana es una de las enfermedades infecciosas transmitidas por las garrapatas y causadas por un protozoo intraeritrocitario, por alojarse en el interior del eritrocito. Esta es la razón por la cual la enfermedad es una hemoparasitosis, que se va a transmitir generalmente a partir de un reservorio animal a los humanos por la picadura de las famosas garrapatas. Luego, estos son algunos de los mecanismos de acción posibles por los glóbulos rojos pueden influir en el curso de esta enfermedad. Va a ayudar en primer lugar a bajar el nivel de parasitemia por la eliminación física de glóbulos rojos infectados por el torrente sanguíneo y su sustitución por glóbulos rojos no infectados. Esto dado que los organismos Babesia no tienen una fase exoeritrocítica. Entonces la eliminación de estos parásitos puede ser muy eficaz para bajar el nivel de parasitemia o de esta enfermedad, suspendiendo el tratamiento después de alcanzar menos del 5%. En segundo lugar, con la eliminación de estas células infectadas pueden ayudar a disminuir la obstrucción de la microcirculación y la hipoxia tisular. La hipoxia tisular viene siendo cuando la presión sanguínea baja o la disminución de oxígeno, causada por la adherencia de los glóbulos rojos al endotelio vascular. Ayuda a tener un suministro más constante. El intercambio de estos glóbulos rojos puede ayudar a la eliminación de las citocinas proinflamatorias. La mayor ventaja de estos glóbulos sobre el tratamiento antibiótico es su eficacia terapéutica rápida. En los casos graves, los beneficios parecen ser claramente mayores que los riesgos del procedimiento, sobre todo la exposición a múltiples transfusiones de glóbulos rojos. Y como dato, el intercambio de glóbulos rojos se recomienda repetirlo. Depende del nivel de parasitemia, como en el primer punto ya explicado, y va a depender también de la situación clínica del paciente. Casos clínicos. Bueno, vamos a presentar dos casos clínicos donde se utilizó la plasmaféresis para tratar condiciones graves. El primer caso que vamos a ver es de una mujer de 33 años que tiene lupus eritematoso sistémico o LES, y el segundo caso es de un hombre de 25 años con el síndrome de Guillain-Barré atípico. Caso 1. Plasmaféresis en púrpura trombocitopénica trombótica o PTT.
Bueno, este caso se trata de una mujer de 33 años con lupus eritematoso sistémico y también antecedentes médicos relevantes. Esta paciente presentó varios síntomas graves como astenia intensa, que es la sensación persistente de la falta de energía, desmayos inminentes y también anemia grave y trombocitopenia, que es el bajo conteo de plaquetas. Todo esto fue lo que llevó al diagnóstico de PTT en el contexto de su lupus eritematoso sistémico. Al ingreso la paciente mostraba más síntomas severos, incluyendo la pérdida casi total de la capacidad de hablar, entender, leer y escribir, y microangiopatía trombótica, que son coágulos que bloquean el flujo sanguíneo y causan daño en varios órganos. Debido a la gravedad de este cuadro, se inició un tratamiento con plasmaféresis. Con plasmaféresis se le realizaron 17 sesiones a la paciente en la unidad de cuidados intensivos utilizando plasma fresco y albúmina humana. Ella presentó complicaciones también como hipotensión, que es la baja presión arterial, y convulsiones, pero en general toleró muy bien el tratamiento. También se observó una mejora significativa en los niveles de hemoglobina y de las plaquetas y del LDH, que es el indicador de hemólisis. Además, con la introducción de rituximab y micofenolato, las plaquetas aumentaron notablemente. Al completar las sesiones de plasmaféresis, ella mostró una recuperación suficiente para ser dada de alta del hospital y sin recaídas posteriores. Esto nos demuestra que la plasmaféresis es un tratamiento súper eficaz y relativamente seguro también en casos de PTT y lupus eritematoso sistémico. También resaltando toda la experiencia y la formación del personal médico que la atendió. Caso 2. Plasmaféresis en síndrome de Guillain-Barré atípico. Bueno, este segundo caso es de un hombre de 25 años, sin historial de inmunizaciones recientes ni viajes a áreas tropicales, que se presentó una infección respiratoria alta 3 semanas antes de la consulta. Una semana antes del ingreso, él comenzó a experimentar parestesia, que es una sensación de hormigueo. Él experimentó en el lado derecho de la cara, luego en las manos y luego en los pies, intensificándose mucho después del ejercicio físico. Al ingreso se observó hiporreflexia, que son los reflejos reducidos en los miembros inferiores. También presentó ansiedad y disminución de la sensibilidad al dolor en manos y pies, pero tenía fuerza muscular normal. Al paciente inicialmente se le trató con complejo B y magnesio, sin embargo sus síntomas empeoraron, incluyendo ya la dificultad para hablar y también la debilidad muscular. Una electromiografía confirmó el diagnóstico de polineuropatía axonal. Dado que no podía recibir tratamiento con gamma-globulina intravenosa, se optó por la plasmaféresis. Está realizándose en 5 sesiones y comenzando también en conjunto con terapia física. El paciente mostró una recuperación lenta pero progresiva de la fuerza motora, siendo extubado y trasladado de la UCI a hospitalización normal. Finalmente él fue dado de alta y continuó con fisioterapia y medicación para la ansiedad. En este caso se destaca la intervención temprana con plasmaféresis y la fisioterapia, que fue crucial para la recuperación del paciente. Y en conclusión, ambos casos en sí nos demuestran la importancia y la eficacia del plasmaféresis en el tratamiento de enfermedades graves, obviamente siempre bajo la supervisión del personal médico capacitado.